Hola, seguimos entonces viendo ejemplos. El video anterior lo que parecía es formas de determinar cuánto vale el periodo de retorno que va a estar asociado al diseño de una cierta obra. Y el paso siguiente es después encontrar cuál es el caudal o la variable física de interés, que es el que está asociado a ese periodo de retorno. Y en general, el problema que ocurre es de que uno tiene registros de datos que son relativamente cortos en comparación con los periodos de retorno que uno necesita. En este caso de acá estoy mostrando una información con valores de caudales diarios a alguna estación de Chile, desde el 79 al 2015, y ustedes me dirán, bueno, pero es algo de harta información, pero son solamente 37 años, de manera que el periodo de retorno más grande que uno podría eventualmente inferir a partir de esta información es de solo 38 años, ¿ya? Siendo que nos interesa conocer qué es lo que va a sacar 200, 500, 1000 años, etc. Entonces, el paso siguiente es determinar, cuando nosotros tenemos la serie, estos datos completos, aquí está dicho año, mes, día del año, y aquí nosotros tenemos, como yo les decía, tengo todos los valores de caudales, y a partir de toda esta información de los valores de caudales, esta se conoce como la serie completa, ¿ya? Todos los datos. A partir de esta serie completa es que debemos extraer una muestra de 37 datos, ¿ya? Porque tenemos efectivamente 37 años, ¿ya? Y a partir de esto de acá, lo que vamos a tener, esta se conoce como la serie de duración parcial, que la podemos sacar ya sea como máximos anuales o datos de excedencia, ¿ya? Que son dos formas de poder generar esta serie de 37 datos, que serían los años, para poder hacer la correlación con lo que son el concepto del periodo de retorno. Entonces, si queremos la duración de excedencia, en la práctica el ejercicio es tomo los datos, los ordeno de ordenar, ya, de mayor a menor, ahí tengo, y con esto de acá, eventualmente, nosotros tenemos 1, ese, más 1, ya, tenemos efectivamente 37 datos, ya. Esto acá es un ejercicio que no necesariamente está bien. O sea, porque ustedes me podrían decir, bueno, aquí ya encontré 37 valores, tal que todos superan, son los 37 valores más grandes, pero aquí hay un problema, porque si nos vamos, por ejemplo, es altamente probable que estos valores de acá estén asociados al mismo evento, ¿ya? Una crecida que duró varios años, y como, no, como duró, o sea, varios días, perdón, entonces el máximo de la crecida son 5.414 metros cúbicos por segundo. Después, a lo mejor el día antes fue 5.047. ¿Cómo va a ser? Buscar 5.414,91. Ya, ahí está. Ya tenemos esta gran crecida, donde esencialmente esta crecida duró varios días, y tenemos caudales de los 5.414, después al día siguiente 4.626, y el día anterior 4.667. Entonces, si nos vamos tenemos el 5.014 que está asociado al evento, después tenemos el 4.667 que también está acá, pero este caudal de 4.667 no es independiente de este valor de acá. Entonces ahora lo que estaríamos mezclando sería dos caudales que son dependientes entre sí, por lo tanto no se cumple uno de los requisitos básicos de tener eventos que son independientes. O sea, yo tengo un evento de un máximo caudal, y tengo otro dato que es de otro máximo caudal de otro año, que es independiente de lo que yo estoy, del primero. Entonces, en este caso en particular, se tiene que al menos dos datos, y aquí tenemos el 4.626, tenemos tres datos que son dependientes entre sí, de manera que yo, en principio, lo que debiera hacer es eliminar estos dos y seguir avanzando con la lista. Eliminé esos dos porque son dependientes del valor de arriba, y seguir avanzando con la lista. Después va a aparecer el 560, también tengo que eliminarlo, ¿ya?
Después con mal, 2300, está dentro de los tantos, no, no está, ya. Entonces, así yo tengo que quedarme con un set de 37 datos, que son los 37 datos más grandes, pero me tengo que asegurar de que los 37 datos más grandes sean independientes entre sí. O sea, no formen parte de la misma crecida, como fue esa que le mostré antes. Eso en el caso de los datos de excedencia, la serie de excedencias, donde yo básicamente defino un corte en términos de caudal y me quedo con todos los caudales mayores que ese corte. En este caso acá el corte sería 2446,32 para poder generar una serie de 37 datos. ¿Y por qué 37? Porque yo tengo 37 años de información completa. ¿Ya? En el caso de los máximos anuales, mínimos anuales, promedios mensuales, manuales, etcétera, de lo que sea, uno debiera entonces ahora ordenar esta información y a partir de estos valores diarios quedarme con los valores máximos anuales. ¿Ya? Entonces, una manera para poder hacer eso ahí es decir, básicamente, si este valor de acá, si ese año es igual al de arriba, ¿ya? Entonces, veo si es que ese valor de ahí es mayor que el que tenía antes. Si es que eso ocurre, entonces ese va a pasar a ser el mayor, si no, el que tenía antes va a seguir siendo el mayor, y si es que no es igual al de arriba, entonces voy a dejar un 0. ¿Ya? A ver, veamos si funcionó. 912 no funcionó para el primero, entonces no era 0, sino que era 2. Ya. Entonces aquí tengo que el máximo entre 972 y 1949 sigue siendo, aquí sigo teniendo el máximo, 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 máximo. Estamos en 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, aquí cambió. ¿Ya? Aquí ese pasó a ser máximo, ahora 3632 es el máximo y ese se mantiene como el máximo anual, estamos siempre en el año 1979, sigue siendo y cambiamos de año y se resetea. Entonces, con esa información, yo tengo los valores máximos anuales y ahí lo que tendría que irme entonces me tengo que ir al número que tenía asociado al 31 de diciembre de ese año. Ahí, el 31 de diciembre de ese año, ese sería el valor máximo, máximo, máximo que yo tengo durante ese año, que sería eso acá. Entonces, yo lo que quiero hacer es básicamente hacer si ese de ahí es igual a ese, entonces, si ese, el año del dato siguiente es igual al que tengo, entonces 0, porque estoy en el mismo año. Si no, ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me tira 0 y ¿cuándo dejó de ser 0? Cuando dejó de ser 0 es efectivamente el último año y me va a dejar guardado el año. ¿Ya? Una formulita. ¿Cuál es la idea de eso? Es de que ahora si yo voy, copio, pegado como valores, tengo todos los datos y ahora los voy a ordenar de mayor a menor. Todo lo que son ceros me van a quedar al final y ahora me quedé entonces con una serie de caudales, que esos son los máximos caudales para cada uno de los años. Ahí estábamos viendo con detalle qué es lo que pasó en 1969, el máximo caudal fue 3.632,47. En el 2015, el máximo caudal fue 1973, 1973, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces ahora esta que yo estoy marcando con amarillo sería mi serie de máximos anuales, ¿ya? Máximos anuales. Que tengo 37 datos, uno por año, y a partir de esta serie de máximos anuales es de que ahora podemos entrar a un análisis de frecuencia para poder determinar cuál es la distribución de probabilidades que mejor representa esta serie y a partir de esa función de distribución de probabilidades podemos entonces inferir cuál sería los caudales para los periodos de retorno de 200, 300, 400 años, etc. ¿Ya? Ahora esta serie de acá está ordenada en términos de años, pero generalmente o sea, no generalmente, sino que no se trabaja con años, sino que se trabaja en términos de periodo de...
ordenar. Se trabaja en términos de probabilidad de excedencia, probabilidad de excedencia, y aquí lo que voy a estar trabajando con una probabilidad de excedencia de Weibull, para allá, ¿ya? Donde voy a estar la Weibull, tengo que asignar un indicador, S más 1, donde el número más grande tiene el número más chico y el número más chico tiene el número más grande, tal que la probabilidad de excedencia es esencialmente ese indicador dividido por el número total de datos, lo dejo grabado como es, más 1, y todo esto acá por 100, ¿ya? Entonces, lo que estoy teniendo es de que ese caudal de 5.414 metros cúbicos por segundo tiene una probabilidad de excedencia de 2,6%, ¿ya? Que, en otras palabras, que dado los datos, tengo una probabilidad existe un 2,6% de probabilidad de tener un caudal medio diario mayor que 2.414. Y por el otro lado, tengo un 97% de probabilidad de tener un caudal medio máximo anual de 701 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces ahora nosotros podemos graficar esta figura de acá, insertar gráfico, graficamos, y esa sería nuestra curva de donde en el eje X está la probabilidad de excedencia, en el eje Y está la magnitud del caudal que yo estoy analizando, y ahí están todos los datos, y esta sería una curva de distribución empírica, que se construye directamente con los datos, que a partir de esta información yo podría sacar, bueno, para el 80% de probabilidad de excedencia voy a tener un caudal de 1.500. Para el 20% de probabilidad de excedencia voy a tener un caudal de 3.000, de 3.200, 3.600, y así sucesivamente, y es una información que se saca a partir de los datos. Lo que ocurre en el extremo, sobre todo de probabilidad de excedencia más chico, es lo que uno le interesa conocer, y para eso es que hay que hacer un ajuste de funciones de distribución de probabilidad a estos datos para poder llegar y extrapolar esta información a periodos de retorno que son más grandes. Esto acá lo hice en términos de la probabilidad de excedencia, pero también lo puedo hacer en términos del periodo de retorno, que es básicamente 1 sobre esta probabilidad de excedencia. Y por 100, ¿ya? Porque es 1 sobre, pero cuando tenemos el valor entre 0 y 1. Entonces ahora tenemos los mismos datos en términos de periodo de retorno. Vamos a insertar periodo. Aquí tenemos entonces ahora los datos ordenados, el mismo gráfico anterior, pero ahora en función del periodo de retorno en el eje X. En el eje Y aparece la magnitud de las caudales, y lo que nosotros necesitamos conocer es qué es lo que va a estar ocurriendo no para 40 años, sino que para 400, o sea, bien a la derecha este gráfico de acá, ¿ya? Eso, nos vemos. Próximo video, todo el resto de esa información. Nos vemos, chao.